Estamos de regreso ya en la parte última del tema de esta noche en edición nocturna y estamos hablando con tres destacadas personalidades dominicanas. Un historiador, Edwin Espinal, de Santiago de los Caballeros, un abogado, Trajano Vidal Potentini, y un ensayista, licenciado y académico, Manuel Núñez. Quizás nadie, y estamos hablando sobre el tema de la soledad del poder, quizás nadie, como Charles de Gaulle, definió el tema de la soledad del poder. Cuando después de la caída de la Quinta República y dada la ingratitud francesa y salió del poder, él dijo y escribió en sus memorias: la soledad que era mi tentación se convirtió en mi amiga. ¿A qué más puede aspirar una persona que como yo ha estado tan cerca de la gloria? ¿Define eso realmente lo que es la soledad? Esa frase del señor de Gaulle realmente definía la soledad o lo alejaba de ella. Yo creo que la soledad es distinta según los individuos. De Gaulle él se veía como un gran hombre, como un hombre. Era un gran hombre, o fue un gran hombre. Era un gran hombre, era un gran hombre. Mitterrand fue una imitación de un gran hombre, pero De Gaulle era un gran hombre. Y yo pienso que él se veía como parte de la historia de Francia. Él sabía que iba a quedar como el hombre que estuvo en la liberación junto con General Leclerc cuando llegaron a París. Y eso es un acto que él lo hacía viendo siempre la historia. Es decir, él renunció al poder sin necesidad de renunciar por un referéndum que él lo hizo, se comprometió a ese referéndum y lo perdió, y al perderlo decidió renunciar al poder. Sí, hay una novela de Frank Jerby, que se llama Mayo no fue el fin del mundo, que describe esa situación de violencia que se dio en París, que comenzó con una huelga de los estudiantes de la Sorbona. Sí, con Daniel Cohn-Bendit y ese grupo. Entonces, evidentemente que estamos ante un hombre excepcional. Muy poca gente renuncian a la estructura de poder. Yo tengo, y de hecho le expresé mi admiración cuando dio su conferencia en Funglode al presidente Aznar, porque en el momento en que Aznar renuncia a un tercer periodo, tenía ganadas las elecciones según todas las encuestas. Y él dijo: yo voy a renunciar porque yo dije que iba a renunciar y porque España necesita tener dos periodos y nunca más, porque un tercer periodo siempre es negativo para el Estado, decía él. Y evidentemente yo creo que el sistema de los dos periodos tiene esa ventaja, que usted tiene 8 años ejerciendo la máxima autoridad del Estado, y que ya después de esos 8 años, todo lo que pueden venir son mañas. Esa gente amañada al poder porque se acostumbran a ejercer el mando, se creen dueños del poder, se vuelven arbitrarios, no oyen a nadie. Es decir, no hay el mismo entendimiento con la población cuando una persona permanece demasiado tiempo, más allá de lo que pueda ser el tiempo de la creatividad, el tiempo de, digamos, del esplendor. Ya es un tiempo de la duración por la duración. Un tercer periodo muchas veces es un periodo de cansancio, un periodo que se emprende como una campaña en contra de la oposición y no como una campaña a favor de... Doctor Espinal, los líderes políticos y los expresidentes dominicanos no acostumbran o no han acostumbrado a escribir sus memorias. Alguien que haya ejercido el poder en la República Dominicana, usted como conocedor a fondo de la historia de la República Dominicana, ¿alguien ha definido la situación en que se encontraba después de haber abandonado el poder, por la fuerza o voluntariamente? Por ejemplo, yo cité una frase de De Gaulle, que está en su memoria. Sí. Una frase similar se encuentra en algún libro escrito por un expresidente dominicano o alguna gente que estuvo realmente muy cerca del poder, pero una frase o una descripción de lo que significaba para él abandonar la presidencia por la fuerza o voluntariamente. Yo pienso que acaso solamente Joaquín Balaguer podría citarse, no sé si Manuel podría corregirme en ese sentido. Citaría a Villini. Mis enemigos creen que estoy bajando y yo me siento de pie sobre la cumbre. O sea, él se crece al salir del poder. Ese discurso de Villini es uno de los discursos más estremecedores que yo he leído. O sea, si él llega a un momento dado en que él dice: yo puedo vivir sin el poder, yo he ejercido el poder de manera honesta, no tengo de qué avergonzarme, no tengo que huir del país, porque en aquella época
se salía del poder al exilio directamente. Claro, claro. O sea, eso era salir del poder para San Tomás. O sea, coger la boleta, para poder los mexicanos ocurre igual hasta que el PRI perdió el poder, ¿no? No tenían que irse al exilio, pero desaparece del escenario. ¿No? Porque era una situación de, digamos que se dice que dos gallos no pueden estar juntos en una pollera. Es decir, que la frase de Villini que ha citado Núñez es interesante, pero ¿usted recuerda alguna otra, Espinal? Ese es un estudio pendiente, ciertamente. Porque lloran como mujeres, lo que no supieron defender como hombres, que es la frase de Boabdil, el último rey. Pero eso lo pronunció Balaguer en un discurso cuando se quejó de su derrota, de su primera derrota. Lloren como mujeres lo que no habéis sabido defender como hombres. Y el PLD lo ha acuñado reiteradamente a partir de muchos de sus dirigentes. Yo la pregunta, el cuestionamiento que me hago es si en este proceso de esa habilitación, de esa posibilidad, como el caso de Leonel Fernández, de volver a ser opción de poder, si eso no le permite, pues, en alguna medida sortear todos estos aspectos de orden psicológico que traen, de hecho, el tema de la administración o de detentar el poder, que sería entonces más dramático con Danilo Medina, a quien pues le está vedado en particular la posibilidad siquiera de aspirar, si eso no se lo haría pues mucho más complicado en el caso concreto particular de él. Leonel, ciertamente, como dice don Miguel, pues sea, si se quiere, y pudiera ser campeón. Los expresidentes, yo pienso que los expresidentes, partiendo de un estudio que se hizo en Estados Unidos por varios profesionales de la Universidad de Northwestern, Virginia, Nueva York y Columbia, tienen la soledad como una espada de Damocles sobre ellos. ¿Qué concluyeron estos profesionales en ese estudio? Que no se es tan solitario en la cúspide del ejercicio de la presidencia de la República, sino que se es mucho más solitario en la base social. Recordemos la novela de Luis Espota, el mexicano, El primer día, que narra las siguientes 24 horas de un expresidente. Hay una soledad repentina, desertan los colaboradores, el modo de vida que llevaban en cierta medida se empobrece, la vida pública deja de existir, ya no hay vida pública, todo va a ser vida privada. No tenía ni acceso al teléfono, ¿no? Los periodistas desaparecen, las entrevistas desaparecen, las visitas, las demandas, los requerimientos, todo se anula. Yo creo que esas novelas, porque es una serie, creo que fueron 6. Fueron 6. La primera Palabras Mayores, que es la forma de selección. Cuando uno lee esa historia, uno parecería que está leyendo la historia dominicana contemporánea con nombres diferentes de los personajes, ¿no? Porque hay mucha similitud entre las políticas de nuestros países. Todo se mueve de la misma manera, aunque con características quizás diferentes según el país y otros. Pero yo creo que ese es un estudio pendiente, como dice el doctor Espinal, es un estudio pendiente de la vida de los expresidentes una vez se abandonan el poder. Sí, o sea, no solamente quedarnos en frases pronunciadas. Exactamente. No, porque es muy enriquecedora. La ventaja, por ejemplo, de todos esos estadistas que han escrito en su retiro sus memorias, son verdaderos activos para los sucesores, es decir, son una fuente de conocimiento y de experiencia en las cuales sus sucesores pueden abrevar, ¿no? Y yo creo que eso hace falta. Y Balaguer intentó hacerlo, por ejemplo, La palabra encadenada, el otro, Un cortesano en la era de Trujillo, que a mí me parece que es una de sus obras más pobres en todo el sentido de la palabra. Tiene momentos interesantes. Sí, pero hay mucho ahí el presidente se cobra algunas. Sí, se cobra algunas deudas, pero algunas deudas personales. Balaguer dice en esa obra, qué bueno sería vivir la vida otra vez con la experiencia de la primera. Bueno, pero en la palabra encadenada, va a vivir la vida así. En la palabra encadenada hay un relato sumamente interesante y enriquecedor, que es cuando Trujillo, dice él, fue al puerto a recibir a su hijo Ramfi en el yate del presidente Trujillo, que lo encontró hecho un despojo, borracho, barbudo,
hediondo, no se había bañado, con mujeres, todo el barco lleno de restos de bebidas alcohólicas, y dijo algo parecido: soy amigo del hombre de trabajo, el trabajo es la de que trabajo que acerque al hombre a Dios. Exactamente, que narra eso. Yo creo que ese es el tipo de anécdota y de pasajes en la historia dominicana que merecen ser contadas. No, y además para llegar a un recurso psicológico de Trujillo, cuando él habla de los trajes y dice, Trujillo era un actor, era un histrión, y todo ese boato era para impresionar a las personas, porque Trujillo que quizás de los expresidentes, bueno, de los expresidentes vivos que tenemos, ¿no? Que solamente son 3 ahora, el licenciado Medina, Hipólito Mejía y el doctor Leonel Fernández, no hay otro, ¿no? Yo creo que el doctor Leonel Fernández es el que está en mejor capacidad de contar esas historias. Lo que pasa es que esas historias se cuentan a su modo. Y por lo regular, esos grandes hombres que han desempeñado papeles estelares en la historia, cuentan la historia tal como sucedió. Cuentan la historia. Churchill cuenta la historia. Los libros de Churchill son una fuente de conocimiento tremendo sobre literatura primero y sobre historia contemporánea de su época. Recordemos que fue premio Nobel de literatura, además de todo lo que representó para Inglaterra y para el mundo libre. Pero usted está en capacidad de hacer eso, doctor Espinal, por su conocimiento histórico. Bueno, vamos a ver cómo enfrentamos esa demanda. Porque el género biográfico aquí es prácticamente desconocido localmente. Británico. Son los ingleses los mejores biógrafos. Yo quiero, don Miguel, aprovechar para reivindicar, pero rápidamente, para reivindicar la condición de Edwin Espinal, no solamente de historiador, sino incluso como un jurista con obras publicadas. Yo recuerdo ya, harán casi 20 años, cuando yo pues había suscrito con la Universidad, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el editar aquellos trabajos brillantes, y hubo uno de Edwin sobre derecho de autor, que es un libro pues, muy acreditado, o sea que no solamente es dejarlo en la parte de verdad, sería hacer justicia, dejarlo solamente en la parte histórica, sino que además pues, es un jurista también connotado del país. Cuando yo veo sus obras y su currículum, su hoja de vida, me parece que es un émulo de Dorian Gray. Tiene que tener algún retrato ahí que envejezca por él. ¿No es cierto? Miguel, yo quiero dar una noticia que acabo de recibir por un amigo que me acaba de enviar una noticia. Me dicen que acaba de fallecer Jimmy Sierra, lo cual es muy lamentable. Muy lamentable, y quería aprovechar para expresar a todos los amigos de Jimmy, entre los cuales tú también te cuentas, entiendo, expresar las condolencias a su familia y a los amigos que hemos sido amigos de Jimmy, y naturalmente la persona que los rodeaba. Yo tengo una pregunta específica para el doctor Edwin Espinal. De todos los personajes importantes de la historia moderna de la República Dominicana y antigua, es decir, desde la independencia hasta esta fecha, ¿cuáles personajes realmente que hayan sido presidentes o que no hayan sido incluso presidentes merecen ser biografiados? Merecen ser objeto de una biografía, estudiada personalmente su vida y sus aportes a la nación. Bueno, ya existen varias biografías, pero pienso que biografías que quedan pendientes, podríamos citar a Horacio Vázquez y Juan Isidro Jiménez, las dos grandes figuras políticas pre-Trujillo. Sobre ellos no hay textos biográficos, y pienso que merecerían una muy buena investigación, justamente por el hecho de que son también personajes muy debatidos por las actuaciones que encabezaron. Y que todavía se habla mucho de ellos. Por ejemplo, en el caso específico de Horacio Vázquez, cuando se analiza a Trujillo, se estudia a Trujillo, en algún momento y por alguna puerta sale Horacio Vázquez, ¿no? Sí, Horacio Vázquez como pie de amigo de la entrada de Trujillo al poder, pero también el poner en la balanza al Horacio Vázquez revolucionario y al Horacio Vázquez post-ocupación norteamericana, o sea, cómo conciliar ambas trayectorias. ¿Hay la depresión, hay alguna relación entre lo que llamamos la soledad del poder o la soledad sin poder, como dice el doctor Vidal Potentino, y la depresión
anímica de las personas, es decir, Sí, o esa soledad provoca depresión. No hay estudios sobre eso, supongo, ahí podemos especular un poco. Evidentemente, un individuo que está viviendo una atmósfera fantasiosa, agradable, que le hace feliz, y de repente se ve arrojado y convertido en otra cosa distinta, sin importancia, o sea, siente que ha perdido su importancia en el mundo, que ya nadie lo va a llamar igual, le va a sobrar el tiempo el día siguiente. Ese cambio, hay gente que no se prepara para ese cambio. Y yo pienso que lo más importante para alguien que ejerce el mando es prepararse para dejar de ejercerlo. Bueno, yo creo que hay aprendizajes para la vejez, pero yo creo que no se enseña cómo enfrentar la adversidad. No hay ningún estudio. Volver a encontrarse entre los mortales. Así, exactamente. Yo diría que podemos asegurar que es hasta poco aleccionador todos estos ejemplos que tú observas para quienes van a detentar o van a dar continuidad al poder, porque el reducirte, el estar en esa situación que no estás preparado para asumir la que te corresponde y que tú veas que se repite lo mismo y que dejamos que el poder pues nos eleve a esos niveles mesiánicos de dioses y que no se cambia, sino que se repite cíclicamente todo esto, parecería entonces que poco servirían esos estudios, esos ensayos que son hábitos sociales. Esto no hay una correspondencia lesionadora de uno y otro escenario. En mis 50 y tantos años de ejercicio periodístico, yo comencé siendo estudiante secundario a ejercer el periodismo. Yo he tenido la oportunidad de tratar a algunos presidentes o observar a algunos presidentes dominicanos, o todos los que han estado aquí desde 1900, después de la era de Trujillo. Y yo he observado algo particular que se ha dado en todos y cada uno de ellos al final de su mandato. Y el primer síntoma de ello es la pérdida del humor. Comienzan a hacerse, el ceño se le frunce, comienzan a tener, aislarse momentáneamente, se resulta más difícil verlo, se aíslan potencialmente, y eso es una característica común que yo he observado en todos ellos, el sentido del humor, el sentido de la risa y el entretenimiento y la afabilidad que lo caracterizaba en una etapa de su ejercicio presidencial. Bueno, al final se va menguando hasta que totalmente desaparece. Exactamente, cambia el humor. Es un proceso de reflexión, de reorientarte a la nueva realidad, y en lo que tú vas asimilando eso, es normal que esto se dé y que haya ese recogimiento, ese encerramiento. Bien, caballero, nos quedan solo 3 minutos. Yo luego quiero conceder, espero que cada uno de ustedes me defina lo que ustedes entienden que es la soledad del poder y cómo encararla. 1 minuto a cada uno. Vamos a comenzar con Manuel Núñez. Yo creo que la soledad del poder es la pérdida de la atención pública, la pérdida del favor público, la pérdida de todo lo que acompaña el poder en algún momento, que es la glorificación del ser humano. Y el enfrentarse a esa pérdida, hay que enfrentarse armado quizás de conocimiento, armado de sabiduría para poder superarla. Bien, doctor Portentini. Sí, yo creo que debe ser una reflexión constante de qué significa el poder o la soledad sin poder, como yo he planteado. No hay forma de divorciar, de apartar el mismo significado de poder, que es lo que supone tener, ¿verdad?, esas capacidades extraordinarias. Y creo que debe ser un proceso constante de reflexión, de aprendizaje. Por eso reivindico el planteamiento de Manuel Núñez, en el sentido de que la sabiduría, la comprensión y hacer acopio de todas esas experiencias para que eso sea pues menos traumático. Por el final, para mí es perder un espacio exclusivo, único, acaso irrepetible, y pienso que debería afrontarse con humildad, que es lo que se pierde justamente cuando se ejerce el poder. Y por eso se reclama que los líderes sean humildes, porque esa humildad, esa falta de humildad es lo que le va a dar de frente cuando termine el periodo, el lapso durante el cual deben ejercer el poder. La humildad, por sobre todo, es lo que debe primar para poder enfrentar la soledad del poder. Bueno, caballeros, muy agradecido, sumamente agradecido por la magnífica oportunidad que ustedes nos han brindado. Yo he aprendido mucho en la noche de hoy y espero que así ocurra con nuestros amigos televidentes.
Le deseo un buen resto de la noche. Y a los amigos televidentes, gracias por acompañarnos nuevamente en este programa. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.